Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Aleluya, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Padre, le damos gracias, Señor, por la palabra que se va a escudriñar. Sea usted el que hable a cada vida y a cada corazón. Y todos aquellos que escucharán esta palabra, este mensaje, sea, Padre, su Espíritu Santo llevándola a lo más profundo de su ser y que pueda traer su fruto a su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, por cada uno, en cada uno de los oyentes, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar palabra suya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si gustan, abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3. Gloria a Dios, amén. Amén. Aleluya, sí, Señor. Capítulo Amén. 3. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, amén. Y vamos a estar leyendo en 2 capítulos, pero ahorita le doy el siguiente, solamente. Capítulo 3. Aleluya. Dice la palabra, orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, el cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Bueno, hermano, ahí nos habla, ¿verdad?, de que vamos a hablar de Jesús. Mucha gente hoy conoce a Jesús o han oído de Jesús. Otros, el nombre de Jesús anda por ahí. Pero ¿quién es Jesús? Aleluya. Amén. Para usted. Al Señor Jesús le dijeron sus discípulos, pues unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que... Y ellos preocupados por la opinión de la gente. Y así muchas veces a nosotros nos sucede que queremos saber qué opina fulano, mengano, qué opina el presidente, qué opina mi papá, mi mamá, qué opina el alcalde del pueblo, qué opina el pastor X. Pero eso lo más importante es qué opina y qué piensa usted. Amén. En su corazón. Sí, Señor. ¿O Aleluya. quién es para usted? Él. Amén. 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 Entonces hay un Aleluya. canto que dice, ¿quién es Jesús para nosotros? Porque mire, hermano, mucha gente busca muchas maneras de llegar al cielo. Y todos le buscan la vuelta y quieren llegar, ¿cómo se dice? Atajos, ¿verdad? Aleluya. Veredas, acortamientos. En la iglesia le conoce como shortcuts. Pero no hay otra manera. Solo hay una. Y es a través de Cristo. Amén. Aleluya. Por eso es muy importante quién es Jesús para usted hoy. Muchos de los judíos no creyeron en Jesús. Por eso le crucificaron. Sí, Señor. Ellos creían, y muchos creyeron que era un profeta, que era un enviado de Dios, pero hasta ahí. Amén. Sí, aleluya. Muchos creyeron que era un rabí, que era un profeta o alguien que Dios lo había enviado. Pero solamente ahí. Pero ¿quién es Jesús para usted hoy? Joven, niño, anciano, adulto. ¿Quién es Jesús Aleluya. para usted? Ahora, hay que entender quién es Jesús. Pero ¿qué haces con Jesús? Porque entender muy bien, es Dios, y Él vino, es el Mesías, vino a morir por mis pecados. Mire, no murió nadie más.
ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún Dios, ninguna religión. La religión no salva, hermano. Usted puede ser creyente, cristiano, y estar todas las veladas y todos los ayunos y en todas las fiestas, y eso no te va a salvar. Sí, Señor. Aleluya. Porque el único que salva es Cristo. Amén, amén. Esto no se trata de ritos ni de religión. Se trata de una relación con Jesús. Sí, Señor. El ladrón de la cruz no tuvo tiempo de bautizarse. Bueno, le explico el ladrón de la cruz. Hubo dos ladrones, un afortunado y un desafortunado. Cuando a Jesús lo crucificaron con dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de los dos tenía un corazón más incrédulo o malvado. Aún estando ya en la etapa final de su vida, él injuriaba, él desafiaba, él retaba al Señor. Y él sí quería escaparse, pero él quería que el Señor lo hiciera de una manera tal. Si tú eres de verdad Dios o el Hijo de Dios, haz algo. Haz algún truco, una magia, algo, y desclávate de la cruz y desclavémonos y huyamos. Esa era la idea de uno de los dos ladrones. Y el otro le reprendía, le exhortaba y le decía: oye, tú ni estando ya en los últimos minutos de tu vida tienes temor ni te enmiendas a Dios. Este hombre no ha hecho nada, este hombre es un justo. Amén. Uno, mire, dos ladrones, los dos eran ladrones, los dos merecían la muerte, pero uno estaba consciente de su pecado y uno sabía que Jesús no debía de estar ahí. Señor. Y el otro no le importaba, lo único que quería era escapar. Escapar de la condenación momentánea. Señor. Aleluya. Pero el otro le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé este hombre la condición y cuánto tiempo estuvo preso antes de ser crucificado, pero él había entendido que Jesús tenía un reino y que iba a regresar en poder y gloria. Sí, Señor. Él había entendido que el Señor tenía que morir y venir en su reino de gloria. Muchos no entendieron este mensaje. Pero él sí creyó y él sí entendió, y aunque viera que Jesús iba a morir ahí, él dijo: acuérdate de mí cuando regreses. Y el Señor le dijo: no me voy a tener que acordar. Hoy mismo tú vas a ir conmigo al paraíso. Y ese ladrón no tuvo que congregarse, no tuvo que ofrendar, no tuvo que diezmar, no tuvo que ayunar, no tuvo que bautizarse. Él no hizo nada. Dichosos los hombres o las almas que se convierten a Jesús en su lecho de muerte. Me ha tocado predicarle a algunas almas. Amén. Aleluya. Y toda su vida vivieron pecando, y en el momento de la muerte se les predicó, aceptaron y fueron salvos. Ellos nunca supieron que sentarse ahí y estarme escuchando media hora. Nunca supieron que era domingo venir cansados a la iglesia. Dichosos, ¿verdad? Aleluya. El ladrón de la cruz, pero él creyó. Y así es la misericordia de Dios. Pero muchos sí tenemos la oportunidad. Sí, Señor. Hay mucha gente que dice: bueno, yo no me bautizo porque el ladrón de la cruz no se bautizó, pero es que él se murió en el momento que creyó. A minutos después. Aleluya. Usted ya tiene 15, 20 años en la iglesia y no se quiere bautizar. No va a tener excusa. Poderoso es Dios. Aleluya. Santo. Ya lleva 20 años y no se quiere someter, no se quiere sujetar. Vive haciendo... Si usted es el día que se convirtió, si hubiese muerto, usted estaría en el cielo. Sí, Señor. Sin Aleluya. duda. Pero el problema es vivir la vida. Por Aleluya. eso le decía, no solamente saber quién es Dios, reconocerle como nuestro Salvador, pero ¿qué hacemos con ese Salvador? ¿Cómo tratamos a Jesús? Sí, Señor. ¿Qué hacemos con nuestra vida en respecto del Señor Jesús? Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Ese es lo importante. ¿Qué hacemos con Jesús? Porque a la hora que se mueren las personas, ahí están todo el mundo hablando bonito y qué bueno era en su vida. No más de su vida. Aleluya. Y así, ¿y qué dirán de nosotros, hermanos? Sí, Señor. También, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pues ya le cambiaron el nombre al infierno, entonces. Aleluya. No, hermano, es verdad, porque hermano, nosotros sabemos a veces que somos duros, que somos tercos, que andamos a veces haciendo cosas escondidas. Bueno, yo no, pero a veces hay hermanos que les cuesta consagrarse, que les cuesta, otros no les importa consagrarse.
Poderoso es Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Y si usted muriera esta tarde, esta noche, ¿a dónde va? Nadie tiene la vida comprada, hermano. Amén. Tenemos que andar con temor y temblor, Sí, Señor. Amén. porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios. Oh, sí, Señor. Aleluya. Sí, hermano, tengamos cuidado, vivamos con ese temor, pero también con esa esperanza. Tampoco es para que usted ande atemorizado de la muerte, no, hermano. La Biblia dice que la muerte de los santos es bien vista a los ojos de Dios, Sí, Señor. Aleluya. cuando Él los llama a su presencia. Y no puede andar aterrorizado, pero si a usted le da miedo la muerte, es como analicemos nuestra vida. Sí. Amén. Aleluya. Amén. Amén. No se oyen muchos. Aleluya. Hermano, porque es importante, hermano, cómo estamos, que están listos para ir. Lo más importante está de aquel lado, no de este. Hay gente que no piensa en eso, hermano. Pensamos nada más y hay que tener esperanza de vida eterna. Hay que pensar en lo que viene. ¿Quién es Jesús? Jesús es el gran sumo sacerdote, no hay más. Sí, Señor. Amén. No vamos a ir a todos los versos porque nos tomaría mucho tiempo, pero en el monte de la transfiguración, si lo ha leído, el Señor fue con 2 de sus discípulos. Sí, Señor. Y ahí le mostró a Moisés, ¿verdad? Y a Aleluya. Elías. Amén. Y el Señor Jesús estaba con ellos dos. Y el Padre habló y le dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Sí, Señor. ¿Qué Aleluya. quiere decir esto, hermano? Que Jesús tiene preferencia y prioridad sobre la enseñanza que se dio. Él tiene mayor peso que Moisés, Sí, Señor. que Elías, que Juan, que Pedro, con todos los dones que tuvo Pablo. Jesús tiene la mayor autoridad y palabra porque Él es Dios. Amén. Amén. Porque Jesús dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue Jesús. Sí, Señor. Entonces es importante, hermano, que entendamos quién es Jesús, cómo tratas a Jesús. Aleluya. Amén. La palabra dice que Él es el esposo y la iglesia es la novia. Sí, Señor. Aleluya. Pero ¿qué novia? ¿Qué novia? Santo, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, ¿cómo tratamos a Jesús? Eso es importante, hermano. Así como tratamos a los demás, es como tratamos al Señor. Y como nos tratan, es como tratan al Señor. Porque al Señor, no es que no lo vamos a ver, pero lo vemos en los demás. Aleluya. El que lo hace a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hace, dice el Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Entonces la palabra del Señor nos enseña, hermanos. Vamos a ir al capítulo, en el verso 1 leímos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por eso dice el sumo sacerdote. Es que Él tiene el más alto honor. Amén. El más alto. Ahí no hay otro sumo. Los sacerdotes tenían su lugar, se respetaban, ocupaban un lugar, tenían que sacrificarse para ministrar. Usted entienda, hermano, en el Antiguo Testamento todo lo que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento, las fiestas, los rituales, era una sombra de lo que vendría. Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? ¿Por qué? Porque fue la última plaga, la más severa, con que Dios castigó a Egipto para que dejara ir a su pueblo. Sí, Señor. Y Aleluya. murieron los primogénitos, del rey como del esclavo, del libre, del siervo, de los bueyes, de los animales. El primogénito de toda familia murió ese día. ¿Usted sabe lo que es eso? Una peste. En cada casa había una persona muerta y un animal de las gallinas, de las vacas, de las ovejas, de los cerdos, de todo lo que tenía. Usted se puede imaginar esa mortandad, esa peste, esa hediondez. Poderoso es Dios. Aleluya. Pero con esa plaga, pero el Señor le dijo al pueblo de Israel, van a matar un cordero y van a untar la sangre con un hisopo, que era una hierba, en los dinteles de la puerta. Y cuando venga el ángel de la muerte matando al primogénito, cuando vea la sangre de ese cordero, va a brincar, va a pasar por alto esa Sí, casa. Señor. Esa era una enseñanza. Ese cordero pascual representaba al Señor Jesucristo que vendría a morir y derramar su sangre. Sí,
Señor. Por eso nosotros tenemos redención, decía el canto, por su sangre Sí, Señor. tenemos perdón para pecados. Había un ritual que se llevaba, o de hecho eran varios, que sacrificaban animales una vez al año por el pecado del pueblo. Las personas por pecados personales traían una paloma, un macho cabrío, un becerro, un carnero para sacrificarlo. Se lo traían al sacerdote y el sacerdote lo tenía que sacrificar por ellos. Aleluya. Usted sabe, ese sacerdote en aquellos tiempos parecían nacateros, todo mundo con su animal, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Poderoso. Imagínate, pobres hombres con el cuchillo y todo manchado de sangre ofreciendo todo el día. Santo, aleluya. ¿Y qué representa un sacrificio para remisión, para perdón? Sí, Señor. Esos sacrificios no quitaban el pecado del medio, solamente lo posponían, lo cubrían. Ahora eso lo hacemos con una oración. Sí, Señor. Aleluya. Pero ese carnero o ese animal representaba ese cordero al Señor Jesús que vendría a morir por nuestros pecados. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Usted sabe que el día que el Señor Jesús entregó su vida, ese era el día se celebraba esa fiesta de la Pascua. Pero él dijo, él celebró esa fiesta y decía que era la última cena, pero ahí él constituyó la Santa Cena. Dijo, y esto harán en memoria de mí, y cuando esto hagáis mi muerte anunciáis. Ahora, la fiesta pascual anunciaba el día que vendría el Mesías a morir, pero ahora nosotros con la Santa Cena, nosotros celebramos y conmemoramos que Cristo ya vino hace 2000 años. Sí, Señor. Cumplió Aleluya. esa promesa. Aleluya. Sí, Señor. Y por eso ya no hay que sacrificar más corderos, más animales, porque Cristo ya pagó el precio. Y la sangre de Cristo es suficiente. Sí, Señor. No hay que estar Aleluya. derramando sangre todos los días, porque en el mundo espiritual ese sacrificio está vigente. Amén. No ha pasado de moda ni se ha secado eso. Amén. Ni la sangre ha mermado, está Sí, Señor. vigente. Aleluya. Si vamos, hermano, en el texto bíblico, el capítulo 4, Amén. fíjese, hermano, y esto es que la palabra nos exhorta. En el capítulo 4 dice, verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos es anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aleluya. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Fíjese, hermano, esta es una advertencia Aleluya. que el Señor le dijo al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida. Alguien comentó en uno de los videos cuando dice que la tierra que fluye leche y miel, porque en el texto bíblico dice que la leche y la miel, la leche representa la riqueza de la agricultura y la miel representa, la miel representa la agricultura y la leche los pastos verdes, la ganadería, que había abundancia, tierra de bendición. Aleluya. Pero a nosotros nos ha prometido un lugar, hermano, con Él. Y si no fuera así, yo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar. Por eso cantábamos, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. La Biblia en Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal, Señor. un río de vidrio. Usted no se preocupe si no sabe nadar, ahí no se va a ahogar porque ahí no hay muerte. Usted puede tomar todo el agua que quiera y no se va a morir. ¿Sabía de eso? Había pensado. ¿A cuántos les gusta nadar? A mí me gusta nadar y me gusta el agua, pero aquí es un peligro porque están nomás los lagartos esperando que se mueva el agua. Y se puede ver bien bonito y bien azul y verde y de todos colores, pero cuidado.
Amén. Aleluya. Entonces es importante que entendamos, hermano, que el Señor nos hace una promesa. Esta advertencia la hace a la iglesia en el Nuevo Testamento. Sí, Señor. ¿Sí? ¿Me Aleluya. estoy explicando, hermano? Por eso decía, no vaya a ser que alguien parezca no haberlo alcanzado ya y que no hayamos entrado en el reposo. Mire, hermano, es importante, y ya voy a cerrar porque se me quieren dormir algunos. Aleluya. El reposo es Cristo, hermano. Sí, Señor. Amén. Este mundo no necesita dinero, no necesita un gobierno mundial, no necesita eliminar la pobreza mundial. Lo que ocupamos es a Cristo, hermano. Amén. Aleluya. Los gobernantes necesitan a Cristo. Los presidentes necesitan a Cristo. El mundo entero necesita a Cristo. Amén. Y las cosas cambiarían. Usted vería cómo se dejan de robar el dinero, cómo dejan de hacer estafa, cómo empiezan a ayudar y las cosas cambiarían. Pero la Biblia habla que en el futuro Cristo va a reinar 1000 años. Sí, Señor. Aleluya. Y no crea que Él va a ser la mano dura sobre toda la tierra. No crea que van a andar ahí pidiéndole, votándole, pidiéndole ayuda al presidente de Estados Unidos y que si el de México y que si le ayuda. No. Ahí Él viene a gobernar con vara de hierro y es ese que va a dictar. Él va a ser el gobernante mundial después del anticristo. Porque viene un tiempo de prueba y de tribulación. Pero cuando Cristo reine se le va a doblar toda rodilla. Y no le va a decir, mira, ¿quieres aceptar a Cristo? Que no. El que no suba a adorar a Jerusalén va a ser castigada esa nación. Así. Y eso es lo que el mundo necesita. Porque les das por su lado, les piden la opinión. Y no quieren nada con Dios. Amén. Amén. Pero cuando les duele aquí, les duele allá. Ay, ¿de dónde está Dios? Aleluya. Sí, Señor. Hermano, yo sé que usted no es así, por eso están aquí. No es para usted, no sé, ¿no? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Pero es importante que esa advertencia es para nosotros, hermano, también. Porque a veces creemos, no, yo ya estoy adentro. Bueno, cuidado que no. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Señor. palabra. Amén. Aleluya. O sea que todos somos vulnerables y tenemos que tener ese cuidado. Amén. Amén. Mire, en el verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Señor. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, hermano, tenemos un gran sumo sacerdote, porque es que la mente humana no alcanza a entender que el Señor Jesús es Dios. Él, antes de venir a tomar un cuerpo de María, Él estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y en el principio. Amén. Aleluya. Entonces él vino a tomar forma humana. Fíjese, Él se despojó y observe esto. Él se despojó de toda su gloria, de su poder, de Él estar allá a la par del Padre. ¿Quién irá? Y Él vino a tomar un cuerpo. Él se humilló, hermano. Mire, cuando Él vino a tomar un cuerpo humano, Él vino a ser como uno de nosotros. Sí, Señor. Él se despojó de su poder y de su gloria. Él le dio frío, le dio hambre, lo maltrataron, lo lastimaron, lo menospreciaron. Y siendo el rey del universo, hermano. Santo aleluya. Entonces nosotros que no somos nada, sin Él, Sí, Señor. Aleluya. y nos sentimos grandes. Ay, Señor, reprenda el orgullo. Pero si al Señor lo trataron así, ¿no? Sí, Señor. Sin embargo, Él sabía quién era y a qué vino y tenía muy claro su propósito. Amén. Aleluya. A Él no le importó despojarse de su gloria. Cuando vinieron a arrestarlo, dice que muchas veces lo trataron de matar, lo trataron de apedrear, lo sacaron fuera del pueblo y él salía como si nada de entre medio de ellos, y no, porque no era el momento. Sí, Señor. Aleluya. Muchas veces lo quisieron matar, mas no pudieron, pero cuando lo pudieron fue porque Él lo permitió. Amén. Pedro sacó su espada y le quitó la oreja a Malco, el ayudante del sumo Sí, sacerdote. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor le dijo a Pedro, guarda tu espada. No es así. Amén.
porque el Señor entendía que era necesario que tenía que morir. Sí, Señor. Pero él le dijo, ¿a poco tú no sabes que yo puedo llamar a mi Padre y pedirle 12 legiones de ángeles? Sí, Señor. Y no queda nada, se abre la tierra y se los... Bueno, eso no dice. Pero ese es el poder que tiene Dios. Cuando vino un ángel a remover la piedra para que la mujer se entrara a la tumba, dice que con el poder que traían los ángeles venían directo del trono de Dios, dice que la tierra tembló y la piedra se removió y el ángel se sentó, iba a meter gol con el pie así el ángel a la piedra. Y Aleluya. se sentó en la piedra y le dijo a las mujeres, entren a ver que no hay nadie. Y los hombres fortachonzotes así bien musculosos y con sus celulares, no era su espada en la mano, su flecha y su espada, dice que cayeron desmayados de miedo. Y yo me pregunto, ¿cómo las dos mujeres no se desmayaron y los soldadotes así que estaban entrenados para la guerra? Mire, quién sabe cómo les iría después. Aleluya. Entonces, ve, ese rey del universo, él es Jesús. Mire, clame a Jesús, no le pida a nadie más lo puede ayudar. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu primo, ni el que ya se murió, ni nadie. El único que tiene el poder de salvarnos es Cristo. Sí, Señor. El Aleluya. que se despojó y dejando su trono de gloria. Así que hermano, usted está en su lecho de muerte, llámelo a Él. Amén. Clámele a Él como dice un canto. Sí, Señor. Aleluya. Él tiene poder. A veces nosotros no creemos, no tenemos fe, como daba testimonio la hermana. Solamente hay que creer. Yo le he dicho muchas veces aquí, no es que, ay, el Señor no me quiere sanar. No, no es que el Señor no quiera, es que tú no quieres creer. O no has aprendido a creer, o no sabes creer, o no tienes fe. Amén. Dios ya dijo, ahí está. Amén. Es como que le da $1 millón y ahí está una chequera en blanco. Usted, ahí está la tarjeta de American Express que no tiene límite. Haga lo que quiera. Ay, no, porque ¿qué tal si no funciona? Ay, no, ¿y qué tal si luego me lo cobran? Oye, si no está tu nombre, la van a cobrar al nombre del que está. Y si te la dio para que la uses, úsela. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, si se la encontró, no la use. Y si se la dieron para algo, úsela para lo que se la dieron. Aleluya. Amén. Amén. Es importante que entendamos, así es la fe. Yo trabajé para una compañía que ese hombre decía, a mí no me gusta que mis trabajadores anden dando lástima. Lo que ocupen, y a todos les dan una American Express. La American Express es una tarjeta que también la dan para negocios y no tiene límite, o el límite es muy alto. Y él tenía esa confianza ahí. A mí no me dan con cosas que mis choferes andan allá mendigando nada. Ahí está. Y a su nombre la verdad, yo no se siente. Pero tampoco la puedes usar si no es necesidad. Pero el Señor así nos da, hermano. Por favor, entienda. Sí, Señor. Aleluya. Yo le animo, no lo estoy criticando, hermano. Todos pasamos por situaciones. Yo mismo paso por enfermedades, pruebas, cosas. Pero mi trabajo es animarle. Sí, Señor. Entenderle Aleluya. que no es que Dios no quiera. No deje que el enemigo le siembre eso. Es que quizás necesitamos aprender a creer. Quizás que necesitamos desbaratar todos esos argumentos que en nuestra mente lo hemos hecho muy difícil. Y tenemos que empezar a creer como un niño. Amén. Amén. La fe debe ser sencillita. Y no le ponga más, ni le adorne, ni le ponga sabores, ni colores, ni flores. La fe es sencilla. Simple. Amén. Cree. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sí me explico? Amén. Y para todo. Es importante que entendamos este asunto, hermano, porque es como Dios trabaja. No es que Dios no quiera, es que no hemos nosotros aprendido a caminar en fe, a tomar acción, a arrebatar nuestro milagro, a arrebatar mi bendición. Dice, el Espíritu se recibe por fe. ¿Y por qué no lo han recibido? Aleluya. Entonces hay que pedir. Si somos faltos de fe, pidamos fe. Sí, Señor. Que sea aumentada nuestra fe, hermano. Amén. Amén, Aleluya. ¿Me explico? Entonces es importante entender esto, hermano. Que entendamos esto. Entonces la fe nos ayuda en muchas cosas, pero la fe en Jesús. La fe para salvación. Marta le dijo al Señor, María y Marta, las hermanas de Lázaro, ¿quién fue la que lo fue a alcanzar? ¿Quién era la que le gustaba mucho cocinar? Marta. Y María, yo creo que... Pero dice que cuando él llegó,
le dijo la hermana de Lázaro: Señor, yo sé que él va a resucitar en el día postero. Ella no tenía fe que él podía resucitar ahí. Ella tenía fe para el día postrero. Y muchos de nosotros tenemos fe para salvación. Hemos creído, Él nos ha perdonado y tenemos fe que vamos a resucitar con Él. Si Él, el día que Él venga. Pero a veces no tenemos fe para que nos quite esta enfermedad, la otra, para que nos ayude en este asunto, en el otro. Y tenemos que trabajar también para eso. Dios obra, a excepción de algunas cosas que Él permite. Sí, Señor. Por Aleluya. un tiempo de prueba o para enseñarnos algo. Entonces es importante que entendamos, hermano. Por tanto, teniendo nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, hermano, Jesús fue probado en todo. Él fue humano como cualquiera. Mire, eso es algo bien difícil de explicar. Él no dejó de ser Dios, pero fue 100% humano. Él tuvo las mismas luchas que cualquier otro ser humano. Usted no puede decir: ay, pero es que a veces, ay, es que el pastor, no, pues, y yo no soy el pastor, a mí yo sí soy de él, no, hermano. Jesús también fue humano. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Pero no pecó. Nunca se halló mentira en sus labios. Sí, Señor. Alabado es Dios. Y no podemos decir que Él no nos entiende. Quizás el pastor no te entienda, quizás los hermanos, quizás tu familia, quizás tu esposo, tu esposa. Pero Dios, Jesús sí te entiende. Sí, Porque Señor. Él fue humano. Sí, Señor. Aleluya. Ahora está en un cuerpo glorificado. 100% Dios, 100% humano. Es algo bien difícil de explicar y de entender. Él no perdió su deidad. Por eso se llama, Jesús nació de María, pero Cristo no nació nunca, porque Cristo ya existía Sí, Señor. en la eternidad. Por eso Aleluya. se llama Jesucristo, juntando las dos naturalezas, la humana y la espiritual, la deidad. Amén. ¿Estamos Aleluya. entendiendo, hermano? Amén. Así que Jesús no me lo compara con cualquier otro Dios ni con otro santo. Jesús es Dios. Amén. Y nadie más nos puede ayudar. Así que si alguien va, Aleluya. si necesitas, llámale a Él. Sí, Señor. Él te escucha. Él te oye. Amén. Él es el único que te puede ayudar. Cuando el doctor dice no hay más. Cuando el Aleluya. doctor dice no hay remedio. Cuando el doctor te desahucia. Cuando el abogado dice no podemos hacer nada. Hay alguien que dice todavía se puede hacer Sí, algo. Señor. Aleluya. Amén. Dice en el verso 16 para terminar: Aleluya. acerquémonos pues. El 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué dice que nos debemos de acercar? ¿Cómo? Al trono confiadamente. Sí, Señor. ¿Qué quiere Aleluya. decir la palabra confiadamente? Con fe, hermano. No venga, ay, yo voy a orar pero es que a lo mejor Dios no me escucha, es que a lo mejor Dios no me quiere, es que no, acérquese en confianza, hermano. Amén. Sí, Señor. Dice que Aleluya. gracias al sacrificio de Cristo podemos acercarnos confiadamente. Amén. Usted nunca crea que Dios no lo quiere escuchar o no la quiere, porque dice que al corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Ahora, si viene con orgullo y desobediencia y en pecado y queriendo chantajear a Dios, pues no le va a funcionar. Amén. Porque Dios es Dios y Él conoce nuestros pensamientos. Amén. Dios no es un ser humano que lo podemos manipular. Dios no es como su esposo, como su hermano, como su hijo, como a alguien que a veces... Porque así se maneja el mundo, hermano. Si lo digo no es por mí, ni es por ustedes, porque así se mueven las cosas. La Aleluya. manipulación, la negociación y el chantaje. Con Dios no funciona. Sí, Señor. Aleluya. Con Dios no funciona. A Dios lo único que funciona es que un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón con fe. Amén. Él no se puede resistir. Así que ya sabe la clave, hermano. Aleluya. ¿Quiere mover la mano de Dios? Contritos de espíritu, humillados y con fe. Crean Sí, Señor. que es menester que el que se acerca a Dios crea que es premiador, que Él galardona, que Él recompensa al que le busca. Y lo hace, hermano. Aleluya. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Fíjese, hermano, pues el Señor me pone aquí un poquito más para concluir y es importante. Fíjese, en el capítulo 5 de Hebreos mismo,
Aleluya. 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Fíjese que el Señor es el sumo sacerdote. Nosotros, nadie puede abogar por nosotros. Nadie. El único que aboga por nosotros y que podemos es el Señor Jesús. Dice que Él intercede por nosotros hacia el Padre. Y pues según la palabra del Señor pues habla, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec fue un sacerdote que no se conoce su genealogía, pero fue un sacerdote de Dios. Amén. Señor, aleluya. Entonces ahí tenemos, hermano, el Señor Jesús es Dios. Yo he escuchado gente que dice, no aceptó a Dios, porque les cuesta decir aceptó a Jesucristo. Jesucristo es Dios, hermano. Es Dios Hijo, pero Sí, es Señor. Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y el Padre es Dios. Sí, Señor, aleluya. Es importante que entendamos, y no es, ninguno tiene menor poder. El poder del Espíritu Santo mató ¿a quién? A Ananías y a Zafira. Amén. Estaba Aleluya. Zafira por eso. Santo poder, Aleluya. disparate. ¿Ves? Con el Espíritu Santo no se juega. ¿Qué hizo allá en el Antiguo Testamento? El Señor no se abrió la tierra y la rebelión de Coré. Amén, sí, Señor. Murieron niños, mujeres. Aleluya. Dios es todo amor, hermano, pero la vida, Él nos dio la vida. Como que era un día nos vamos a morir, pues Él dijo, se van hoy. No los voy a esperar 80 años. Y Él puede decirlo. Nosotros como ser humano no podemos decidir la vida de los demás, pero Él sí, porque Él es Dios. Amén. Amén. Él da vida y Él quita. Sí, Señor. Pero Jesús vino a mostrar el lado amoroso del Padre, Sí, Señor. Sí, Señor. que Aleluya. dio su vida, que dio su sangre por amor, hermano. Amén, aleluya. Y es paciente. Amén. Y que cuando le crucificaban, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben. Él no se cobró ni dijo, van a ver, y cuando despierten allá en el infierno les vamos a atizar duro. No, Él dijo, perdónales, Padre. Sí, Señor. Esteban, lleno del Espíritu Santo, inspirado por Él, dijo, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Amén, aleluya. Podremos decir así nosotros, Aleluya. por dentro. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Por eso vale la pena servir a Cristo. Gloria a Y Dios. tenemos que aprender a vivir como Él quiere. Aleluya. Padre, le damos gracias por su palabra, por el momento que hemos pasado en su casa y en su presencia. Y es mi oración, Señor, que esta palabra llegue a los más profundos de los corazones y que en el momento, Señor, más vulnerable que necesiten clamar a alguien, que se acuerden de esta palabra, que su Espíritu Santo les traiga a la memoria esta palabra. Que el único que tiene, Señor, la última palabra es usted, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Padre, nos despedimos solamente de esta casa, de este lugar, pero no de su presencia. Bendiga las vidas y toque los corazones, Señor, que han escuchado esta palabra y los que la escucharán en diferido después, Señor. En el nombre de Jesús le damos honra y le damos la gloria. Y lleve con bien a mis hermanos, guárdenles en el transcurso de su semana, en sus trabajos, en sus diferentes ocupaciones donde este pueblo se mueva. Nuestros familiares, Señor, y amigos. Y aunque ellos no conocen del Señor, también enviamos la protección y la palabra por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Los que están viajando, los que tienen familia viajando en diferentes partes del mundo, en el nombre de Jesús le damos la honra, le damos la gloria. Pedimos por nuestro hermano Ramón, que está de viaje en Puerto Rico, los familias que están viajando a México y todos los demás, Padre, los hermanos que nos visitan, la familia del hermano Pavón, Señor, que usted los guarde en su estancia aquí y los lleve con bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.